El eco de las palabras de Jesús aún flotaba en el aire. Los rostros de la multitud reflejaban asombro, esperanza y, en algunos casos, desconcierto. Nunca antes habían escuchado a alguien hablar con tanta autoridad y amor al mismo tiempo. Pero Jesús no se detuvo ahí. Sabía que sus palabras debían transformar no solo los corazones, sino también las acciones. Por eso, con voz firme y clara, continuó: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Los fariseos, que se encontraban al borde de la multitud, se tensaron. Aquellas palabras eran peligrosas. Si Jesús proclamaba un nuevo reino, ¿qué significaba para la ley de Moisés? Pero Jesús prosiguió sin vacilar. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Un murmullo recorrió a la multitud. Algunos asentían con la cabeza, otros intercambiaban miradas de incertidumbre. Jesús hablaba con una autoridad que no provenía de los escribas ni de los sumos sacerdotes. Era algo más grande. Entonces, fijó su mirada en aquellos que lo seguían con devoción y les hizo un llamado que resonaría en los siglos venideros. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Las palabras golpearon como un trueno. Los fariseos eran los más estrictos en el cumplimiento de la ley. ¿Cómo podían superarlos? Jesús dejó que el impacto de sus palabras calara en lo profundo antes de continuar. Y entonces, comenzó a revelar el verdadero sentido de la ley, no como un conjunto de normas externas, sino como un reflejo del corazón. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Un escalofrío recorrió a muchos. No solo el acto físico de matar, sino también la ira en el corazón podía condenar a alguien. Jesús prosiguió: Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Los hombres que escuchaban bajaron la mirada. No era suficiente evitar el pecado externo, Jesús hablaba de la pureza del alma. Y entonces, llegó a una enseñanza aún más radical. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Un profundo silencio se extendió entre la multitud. Era una revolución del espíritu. Los escribas y fariseos cumplían la ley al pie de la letra, pero Jesús la revelaba en su más puro significado, una transformación del corazón. Y como un rayo de esperanza en medio de las normas antiguas, Jesús proclamó: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El viento sopló suavemente en la colina. La multitud estaba en shock. ¿Amar a los enemigos? En un mundo donde Roma dominaba con el filo de la espada, aquello parecía una locura. Pero en los ojos de Jesús no había duda, solo amor. Un amor que cambiaría el mundo para siempre. El murmullo de la multitud era cada vez más intenso. Algunos se miraban entre sí con rostros perplejos. ¿Amar a los enemigos? ¿Era eso posible? Para los judíos, sometidos bajo el yugo del Imperio Romano, aquellas palabras sonaban casi como una traición. Pero Jesús no hablaba de sumisión, sino de una fuerza superior a cualquier espada, el amor incondicional. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Entre la multitud, un hombre bajó la cabeza. Era Mateo, el recaudador de impuestos. Sabía que muchos lo despreciaban. Los publicanos eran vistos como traidores, colaboradores del imperio. Y sin embargo, Jesús lo mencionaba como un ejemplo, pero no para condenarlo, sino para mostrar que el amor debía ir más allá de lo común. Sed, pues,
perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El silencio fue absoluto. ¿Cómo podía alguien ser perfecto? Pero Jesús no esperó respuestas. Sabía que su mensaje necesitaba tiempo para sembrarse en los corazones. Con paso firme, comenzó a descender de la colina, seguido de sus discípulos. La multitud se dispersó lentamente, cada persona llevando consigo la semilla de un nuevo pensamiento. El leproso que desafió las reglas. Mientras caminaban por un sendero polvoriento, un grito desgarrador resonó a lo lejos. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Los discípulos se detuvieron en seco. A un lado del camino, envuelto en harapos, con la piel marcada por llagas, un leproso se arrodillaba, con las manos extendidas. La gente retrocedió horrorizada. Los leprosos eran impuros. La ley era clara, nadie debía tocarlos. Pero Jesús no se apartó. No tenía miedo. El leproso, con la voz temblorosa, dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. La fe en sus ojos era inquebrantable. No dudaba del poder de Jesús, solo esperaba su voluntad. Los discípulos contuvieron el aliento. Nadie, jamás, se había acercado tanto a un leproso. Y entonces, Jesús hizo lo impensable. Extendió su mano y lo tocó. Quiero. Se limpió. En ese instante, la piel del hombre comenzó a cambiar. Las llagas desaparecieron. La carne se regeneró. El milagro fue instantáneo. Los testigos no podían creerlo. La ley decía que tocar a un leproso hacía impuro a cualquiera, pero en este caso, fue al revés, el leproso quedó limpio. Jesús, con una sonrisa serena, le dijo: No se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece el sacrificio que ordenó Moisés, para testimonio a ellos. El hombre, con lágrimas en los ojos, cayó de rodillas. Jesús no solo lo había sanado físicamente, sino que lo había restaurado a la sociedad. Una fe como ninguna otra. El impacto de aquel milagro se extendió rápidamente. En poco tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la ciudad de Capernaum. Allí, un centurión romano los esperaba. Era un hombre de porte imponente, con una armadura reluciente. Pero en su mirada había algo inusual: humildad. Se arrodilló ante Jesús y dijo: Señor, mi siervo yace en casa, paralítico, y sufre terriblemente. Los discípulos se tensaron. Un soldado romano rogando a un rabino judío. Era inaudito. Jesús asintió. Iré y lo sanaré. Pero el centurión, sorprendentemente, negó con la cabeza. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di la palabra, y mi siervo sanará. Jesús lo miró con admiración. Aquel hombre entendía algo que muchos no lograban comprender: la verdadera autoridad. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo soldados bajo mi mando, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Jesús sonrió. La fe de aquel extranjero era más grande que la de muchos en Israel. Entonces, proclamó con voz fuerte: De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y mirando al centurión, añadió: Ve, y como creíste, te sea hecho. En ese mismo instante, sin que Jesús tocara al enfermo, el siervo fue sanado. Los discípulos se miraron entre sí. Este no era un simple rabino. Algo más grande estaba sucediendo. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. Jesús y sus discípulos seguían su camino por los senderos polvorientos de Galilea, rodeados de multitudes que ya lo reconocían como alguien diferente, alguien con poder y compasión a la vez. Pero lo que estaba por suceder desafiaría por completo la percepción de todos sobre quién era realmente Jesús. Una tormenta en el mar. Al llegar a la orilla del mar de Galilea, Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. Estaban exhaustos después de una larga jornada de enseñanzas y milagros.
Mientras la barca se deslizaba suavemente sobre las aguas, Jesús se recostó en la popa y, con la paz de quien confía plenamente en el Padre, se quedó dormido. Los discípulos, acostumbrados a navegar, tomaron los remos con tranquilidad. Pero de repente, el viento comenzó a arreciar. Las olas se elevaron como montañas, y la barca comenzó a tambalearse violentamente. Pedro y los demás, expertos pescadores, luchaban por mantener la embarcación a flote. El cielo se oscureció, y un trueno rasgó el silencio de la noche. «¡Nos hundimos!», gritó uno de ellos, empapado por la lluvia y el oleaje. El miedo se apoderó de todos. Y en medio del caos, Jesús seguía dormido. Desesperados, lo sacudieron con fuerza. «Señor, sálvanos, que perecemos». Jesús abrió los ojos con calma. No había temor en su rostro. Se incorporó lentamente y miró a sus discípulos con ternura, pero también con una pizca de incredulidad. «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?». Entonces, se puso de pie en la barca, extendió una mano hacia la tempestad y con voz firme ordenó: «Calla, enmudece». Y en un instante, todo quedó en completo silencio. Las olas se apaciguaron. El viento se detuvo. El mar, que segundos antes amenazaba con tragarlos, quedó tan tranquilo como un espejo. Los discípulos se quedaron boquiabiertos, con el corazón aún latiéndoles en el pecho. «¿Quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen?», susurró uno de ellos. El miedo que antes sentían por la tormenta se convirtió en un asombro reverente. Este no era solo un maestro. Este era alguien que tenía autoridad sobre la naturaleza misma. Pero lo que estaba por venir era aún más sobrecogedor. Un encuentro con lo sobrenatural. Al llegar a la otra orilla, en la región de los Gadarenos, un grito inhumano resonó desde las colinas cercanas. «¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?». Los discípulos se estremecieron. Desde una cueva cercana, emergió un hombre demacrado y cubierto de cicatrices. Su cabello estaba enmarañado, su ropa hecha jirones. Los grilletes rotos en sus muñecas y tobillos eran prueba de que alguna vez intentaron encadenarlo, pero nadie había podido someterlo. El hombre estaba poseído por una fuerza oscura y sobrehumana. Pedro dio un paso atrás, pero Jesús no se movió. No tenía miedo. El hombre se arrodilló temblando ante él. No era el hombre quien hablaba, sino los demonios que lo atormentaban. «Te ruego que no nos atormentes». Jesús lo miró fijamente y con voz firme preguntó: «¿Cómo te llamas?». El hombre tembló, con voz distorsionada, respondió: «Legión, porque somos muchos». Los discípulos sintieron un escalofrío. Legión era el nombre de un ejército romano de 6.000 soldados. Los demonios suplicaron: «Si nos echas fuera, envíanos a aquella piara de cerdos». Jesús no pronunció más palabras. Solo hizo un gesto de autoridad. Y en un instante, el hombre cayó de rodillas con un suspiro de alivio, como si por primera vez en su vida pudiera respirar libremente. Pero a lo lejos, una piara de cerdos que pastaban en la colina se lanzó al precipicio, cayendo al mar. Los pastores huyeron aterrorizados. Jamás habían visto algo así. El hombre, antes una criatura atormentada, ahora estaba en paz. Sus ojos, antes llenos de oscuridad, reflejaban la luz de la sanidad. Se postró ante Jesús y le dijo: «Déjame seguirte». Pero Jesús sonrió y le respondió con dulzura: «Ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo». El hombre asintió y partió. No solo había sido liberado, ahora era un testigo del poder de Dios. Pero los habitantes de la región, aterrados por lo que habían presenciado, le rogaron a Jesús que se marchara. Y así lo hizo. Jesús no se quedaba donde no era bien recibido. Los discípulos, aún conmocionados, subieron a la barca con él. Apenas estaban comenzando a comprender la verdadera naturaleza de su maestro. Lo que habían visto aquella noche, el poder sobre la tormenta y sobre las fuerzas oscuras, era solo el principio.
Lo mejor estaba aún por venir. El sol volvía a elevarse sobre el horizonte mientras la barca de Jesús y sus discípulos cruzaba nuevamente el mar de Galilea. Los acontecimientos de la noche anterior seguían frescos en sus mentes. Habían visto el poder de su maestro dominar la tormenta y expulsar a una legión de demonios con una sola palabra. Pero aquel día estaba destinado a otro milagro que desafiaría la lógica humana. El toque de fe. Al llegar a la orilla, Jesús y sus discípulos desembarcaron y comenzaron a caminar por las calles de una ciudad cercana. Apenas la gente lo vio, una multitud lo rodeó. Todos querían tocarlo, oírlo, recibir de él una palabra de esperanza o sanidad. Entre la multitud, una mujer temblorosa se abría paso con dificultad. Durante 12 años, había sufrido una hemorragia constante. Había gastado toda su fortuna en médicos, pero nadie había podido curarla. Peor aún, la ley la consideraba impura, y eso la condenaba a la soledad y el rechazo. Pero cuando oyó hablar de Jesús, una chispa de esperanza ardió en su corazón. Si tan solo toco su manto, seré sana. Con un último esfuerzo, se inclinó y apenas rozó el borde del manto de Jesús. En ese instante, sintió un calor recorriendo su cuerpo. La debilidad que la había atormentado por años desapareció. Estaba sana. Pero entonces, Jesús se detuvo de golpe. ¿Quién me ha tocado? Pedro, sorprendido, miró la multitud. Señor, todos te están tocando. Jesús negó con la cabeza y miró a su alrededor. Alguien me ha tocado con fe, porque he sentido que poder salió de mí. La mujer, temblando, cayó de rodillas delante de él. Señor, fui yo. Esperaba un regaño, pero en cambio, Jesús sonrió con ternura y le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Las lágrimas corrieron por su rostro. Había sido sanada, pero más que eso, había sido vista. Un milagro inesperado. En ese momento, un hombre empujó la multitud con desesperación. Era Jairo, un principal de la sinagoga. Maestro, por favor, ven conmigo. Mi hija está muriendo. Jesús asintió y comenzó a seguirlo. Pero antes de llegar a la casa, un sirviente corrió hacia Jairo y con el rostro sombrío, le dijo: Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Jairo sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Pero entonces, Jesús lo miró con calma y le dijo: No temas, cree solamente. El camino hasta la casa fue largo, y al llegar, los llantos de los dolientes llenaban el aire. Jesús entró y dijo: ¿Por qué lloráis? La niña no está muerta, solo duerme. Los presentes se burlaron de él. Pero Jesús no les prestó atención. Solo tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y junto a los padres, entró en la habitación donde yacía la niña. La muerte parecía haber ganado. Pero Jesús tomó la pequeña mano de la niña y susurró: Talita cumi. ¿Qué significa? Niña, a ti te digo, levántate. El aire de la habitación pareció vibrar. Y entonces, los ojos de la niña se abrieron. Respiró profundo y se sentó en la cama. Su madre se llevó las manos al rostro, sin poder creerlo. Jairo cayó de rodillas. Denle algo de comer, dijo Jesús con una sonrisa. Está viva. El milagro se expandió como fuego en un bosque seco. Jesús no solo tenía poder sobre la enfermedad, sino también sobre la muerte misma. Los discípulos intercambiaron miradas. ¿Quién era este hombre, en verdad? Lo sabrían muy pronto. Porque el mayor milagro estaba aún por suceder. Los rumores sobre Jesús se esparcían como el viento. Sanaba a los enfermos, expulsaba demonios y hasta devolvía la vida a los muertos. La gente comenzaba a preguntarse si era solo un profeta o algo mucho más grande. Mientras caminaban de regreso a su ciudad, los discípulos veían la multitud crecer más y más. Miles de personas lo seguían. Eran pescadores, campesinos, mujeres, niños, enfermos y hasta fariseos curiosos.
Todos querían oírlo, verlo, tocarlo. Pero el cansancio pesaba sobre ellos. El día avanzaba y la gente tenía hambre. La multiplicación imposible. Jesús se sentó en una ladera con sus discípulos y, al ver la multitud, les dijo: «Denles ustedes de comer». Felipe, confundido, le respondió: «Maestro, ni con 200 denarios podríamos comprar pan para tanta gente». Andrés, con cierto escepticismo, trajo a un niño que llevaba una pequeña canasta. «Aquí hay un niño con 5 panes y 2 peces, pero, ¿qué es esto para tantos?». Jesús tomó la canasta, sonrió y miró al niño. Luego alzó la vista al cielo y bendijo los alimentos. Entonces, partió el pan y los peces, y siguió partiéndolos, y seguían multiplicándose en sus manos. Los discípulos distribuyeron el alimento y cada persona comió hasta saciarse. Cuando recogieron lo que sobró, llenaron 12 cestas con los pedazos restantes. Pedro miró asombrado el alimento en sus manos. ¿Cómo era posible? Las palabras de Moisés resonaron en su mente. Dios había alimentado a su pueblo en el desierto con maná del cielo, y ahora Jesús hacía lo mismo. La multitud, al ver esto, comenzó a murmurar emocionada. Este es el profeta que había de venir al mundo. El Mesías. Algunos quisieron proclamarlo rey, pero Jesús los despidió y se retiró solo a orar en la montaña. Los discípulos, aún confundidos, subieron a la barca para cruzar el mar. Pero aquella noche, otra revelación inesperada los esperaba. El que camina sobre el agua. La barca avanzaba lentamente contra el viento. Las olas crecían y los discípulos remaban con dificultad. De pronto, Pedro vio algo en la distancia. Una figura avanzaba sobre el agua. Los demás también lo vieron y gritaron aterrados: «¡Es un fantasma!». Pero entonces, una voz clara y firme se alzó sobre el rugir de las olas: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Era Jesús, caminando sobre las aguas. Pedro, con el corazón latiendo con fuerza, gritó: «Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti sobre el agua». Jesús sonrió y dijo: «Ven». Sin pensarlo, Pedro bajó de la barca y puso un pie en el agua, y luego el otro. Estaba caminando sobre el mar. Por unos instantes, la emoción lo invadió. Pero entonces miró el viento y las olas, y dudó. Y comenzó a hundirse. «Señor, sálvame», clamó. Jesús extendió la mano y lo sostuvo. Lo levantó sin esfuerzo y lo miró a los ojos. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Ambos subieron a la barca y, en ese instante, el viento cesó. Los discípulos, temblando, se postraron ante Jesús. «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». El misterio de quién era Jesús se hacía cada vez más claro. Pero aún faltaba la prueba definitiva. Pronto, el mundo entero sabría la verdad. La mañana siguiente, al tocar tierra en Genesaret, la gente reconoció a Jesús de inmediato. Los rumores sobre sus milagros ya se habían extendido por todas las aldeas y ciudades cercanas. Multitudes acudieron a él, trayendo consigo a los enfermos, cojos, ciegos y endemoniados. Solo querían tocarlo, porque sabían que un solo roce de su manto bastaba para ser sanados. Pero mientras el pueblo lo recibía con fervor, los fariseos y maestros de la ley lo observaban con recelo. El choque con los fariseos. Uno de ellos, con gesto severo, se acercó y le dijo: «Maestro, ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos? Comen sin lavarse las manos». Jesús los miró fijamente. Sabía que no se trataba de la limpieza, sino de algo más profundo, el corazón de los hombres. «Hipócritas», les respondió. Isaías profetizó bien de ustedes cuando dijo: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Los fariseos fruncieron el ceño. Pero Jesús no había terminado. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios,
los adulterios y la maldad. Los discípulos se inquietaron. Sabían que estas palabras no pasarían desapercibidas. Pero Jesús no temía. No había venido a ganar el favor de los religiosos, sino a transformar corazones. Un milagro en tierra extranjera. Poco después, Jesús dejó Galilea y se dirigió a la región de Tiro y Sidón. Era un territorio pagano, un lugar donde ningún rabino solía ir. Mientras caminaba, una mujer cananea corrió hacia él. Su rostro estaba marcado por la angustia. «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Jesús guardó silencio. Los discípulos se incomodaron. «Señor, despídela, pues viene gritando detrás de nosotros». Finalmente, Jesús habló. «No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Pero la mujer no se rindió. Se postró ante él y le suplicó: «Señor, ayúdame». Jesús la miró con intensidad y le dijo: «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Cualquier otro se habría ofendido. Pero la mujer no se inmutó. «Sí, Señor», respondió, «pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Jesús sonrió. «Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres». En ese mismo instante, su hija fue sanada. Los discípulos quedaron atónitos. Hasta los extranjeros recibían la bendición del reino de Dios. Pero el mayor desafío aún estaba por llegar. El camino a Jerusalén ya se perfilaba en el horizonte. Y con él, la prueba más grande de todas.